Hola familia de la fe, ¿cómo están? Dios te bendiga, soy Ever Salinas y esto es Lumbrear Worship y hoy tenemos un episodio nuevo para ti. El primer libro de Juan nos reta a que tengamos una permanencia en el Señor. Esto para poder caminar en el día a día con Jesucristo y poder aprender de Él, poder ser enseñables, aparte poder ser humildes y poder aceptar que sin Cristo somos nada. Sin Dios no podemos avanzar, sin Dios es difícil que nuestros proyectos lleven el camino correcto porque ese caminar de justicia solamente en las manos del Señor podemos lograrlo. Y eso lo sabemos los cristianos. Otra cosa que los cristianos sabemos, y quisiera iniciar con 1 de Juan 1:8, es que dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí Juan nos hace ver que somos imperfectos, ¿verdad? Fallamos, no podemos decir que por ser cristianos somos la última Coca-Cola del desierto o que somos personas perfectas en el andar. Es por eso que somos cartas leídas y muchas veces va a haber críticos que van a decir sí, pero te vi una falla y por eso no creo que seas cristiano genuino. De eso quiero hablar hoy porque creer en Cristo como salvación es ese requisito único que el Señor pide, ¿verdad? Para que nosotros seamos salvos, el creer. Pero el permanecer en Cristo, esa permanencia constante en Él nos va a enseñar a ser discípulos de Jesucristo, que es algo muy diferente a lo primero, o una distinción entre salvación y ser discípulo. Pero ahí te quiero llevar para que podamos conversar en este hermoso tiempo a través de su palabra. Entonces Juan está sugiriendo compañerismo a través de esta carta. Por eso me gustaba el compañerismo que él quiere es que permanezcamos. Y al permanecer más en Jesús, obviamente nuestro caminar va a ser cada día mejor y va a mejorar cada día. Nuestras luchas van a ser liberadas cada día en el Señor porque vamos a ir aprendiendo si tenemos un corazón enseñable y un corazón humilde. Así que voy a seguir avanzando en el libro de Juan también porque estamos leyendo la primera epístola, primera de Juan 1:8, lo mencionaba ahorita, que decía que no podemos decir que somos perfectos cásimente, ¿verdad? Porque fallamos. Pero en Juan, el libro de Juan 8:31, habla de esta verdad que nos hace libre. Y yo quiero hacer esta distinción entre creer y permanecer, porque muchas veces lo confundimos o a veces lo mezclamos, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero que podamos entender en este hermoso tiempo. En Juan 8:31 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis, ¿verdad? Está hablando de relación firme y constante. Dice: en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí Jesucristo está siendo bien claro, y si podemos revisar esa distinción que está haciendo él, ¿verdad? Primero dice que Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, o sea que había salvación ya había salvación. Ya estaba conectado el pueblo con la salvación, como tú y yo, si hemos creído en el regalo de salvación, ya estamos conectados con la salvación. Pero la distinción está donde Jesús quiere ahí que nosotros también no solamente seamos salvos, ¿verdad? Porque dice la palabra que hemos sido salvos por gracia para buenas obras y andar en ellas, que Dios hizo desde mucho antes para que nosotros caminemos en esas buenas obras. Entonces, si bien las obras no me salvan, no es haciendo buenas obras es que yo me salvo. Obviamente la Biblia no enseña eso, pero la Biblia enseña que es por gracia. Pero al venir a ser salvos en el Señor es donde nosotros empezamos a reconocer que ese que nos salvó nos va a llevar a la permanencia. Y estar en constante permanencia con Él, o sea, relación firme y constante, nos va a hacer que nosotros, como decimos en el lenguaje de chaviza por este país, vamos a planchar menos. O sea, vamos a estar más conectados en la verdad y esa verdad nos va a hacer libre en cada momento. Y eso dice Juan 8:31. Algo de permanencia más que menciona el primer libro de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él, está hablando que todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y este versículo muchas veces lo confundimos haciendo ver que lo que no está diciendo. Por ejemplo, alguien decía, ahí quiere decir que al pecar pierdo mi salvación.
De hecho, la salvación es gratuita, por eso dice que es eterna, no se pierde. ¿Por qué? Porque es eterna. El Señor no te dijo: de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que tenga vida eterna, no dijo o vida media o vida a poquito, dijo eterna. Y la eternidad sabemos que es algo constante, infinito, que no se termina. Y es por eso que la salvación es un regalo, un tesoro, que cuando Jesucristo te da la oportunidad, porque a todos nos dio esta oportunidad, pero que tú le recibas ese regalo y le digas: sí, creo en ti, pues obviamente vienes a ser salvo en el Señor, y eso pues nadie te lo puede arrebatar. Hay un versículo que dice que nadie te arrebatará de su mano, ¿verdad? Porque el Padre que se las dio Jesucristo, que eres tú, que eres creído, que has creído en Él, no vas a perecer, no te vas a perder, porque Él te va a cuidar. Y eso de permanecer y cuidar tiene ese significado, ¿verdad? Porque son palabras que no podemos mezclarlas. Sí podemos decir que una es diferente a la otra. Ser salvo es una, porque creemos y por eso somos salvos, pero permanecer es aquello que nos hace como discípulos aprender cada día del Señor. Por eso dice aquí el pasaje que te estaba leyendo en 1 de Juan 3:6, dice: todo aquel que permanece en Él, o sea, todo aquel que permanece no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y aquí Juan lo que está estrechando no es una desconexión de la salvación, de ninguna manera. El libro de Juan es el que más recomiendo para que podamos entender la gracia gratuita. Lo que Juan quiere hacer ahí es que tengamos un compañerismo. Y más adelante vamos a ir viendo esta distinción de creer y permanecer, que ya más o menos lo voy platicando. Espero que le podamos ir conectando a esta enseñanza. Es claro que son dos cosas diferentes, como te decía. Creer es la condición para cualquiera que quiera ser salvo, ¿verdad? Si yo creo, soy salvo eternamente, pero permanecer, digamos que es la condición para cualquiera que quiere ser discípulo de Jesucristo. Una cosa es diferente a la otra. Creo para ser salvo, permanezco para ser discípulo. Así que te quiero invitar que si ya has recibido el regalo de salvación, o si en este momento lo estás recibiendo a Cristo como tu Salvador, pues te invito a que no te quedes solamente con el regalo de salvación, ¿verdad? Sino que vayas más allá, que puedas permanecer en Él, aprender de Él, a tener esa intimidad con el Señor. Hace poco tuve la oportunidad de pensar en algo y decir: ¿por qué será cuando oro 5 minutos ya me siento como agotado? Como que ya le conté todo al Señor de mi día a día. Y me quise retar, y yo le contaba a mi grupo de crecimiento que me quise retar, ¿verdad? En esta ocasión, de poder orar 1 hora con el Señor. Y me acuerdo que vi la hora en el reloj y dije: de aquí voy a revisar cuánto tiempo, si logro la hora. Y recuerdo muy bien que a los 30 minutos abrí mis ojos por donde iba y miré yo que me faltaba todavía 30 minutos para terminar el reto. Pero creo que me desconectaba en ese momento por ver la hora, más de lo que yo estaba platicando con el Señor. Pero sí recuerdo que después de esos 30 minutos empezó una conexión, que yo seguía hablándole al Señor, platicándole en esa relación estrecha. La hora pasó y yo sentí que había conectado como nunca antes. Un reto que te quiero invitar, no lo hago a menudo, pero fue algo que me dejó digamos que una emoción, una experiencia diferente a lo que yo había tenido en 3-4 minutos diarios, que se puede agradecer al Señor por el día a día. Yo sé que hay muchos hermanos que en esto de permanecer todavía están en un mejor discipulado, porque hay discípulos más digamos que más comprometidos que otros. Claro que sí, yo conozco gente que ora 2 horas, 3 horas como que sin nada. Pero estos retos, para los que poco nos cuesta, o para que pocos oramos en tiempo, es una gran experiencia que podemos tenerla como reto a la semana y poderla disfrutar. Y esto es parte de la permanencia, de poder entrar en esto de Juan decía: el que permanece en Él no peca. Como quien dice, el que permanece en Cristo peca menos, por decirlo así, o de repente es difícil que caiga. ¿Por qué? Porque está más en estrechez con el Señor, está más en el cuidado con el Señor, está más en ese tiempo de conexión con el Padre, ¿verdad? Y eso va a ayudar siempre a que pueda permanecer y poder ser un mejor discípulo, como el guerrero que va
a entrenamiento continuo, pues va a ser un mejor militar a la hora de la guerra. Así que quiero seguir, ¿verdad? Creer es estar convencido de algo. Obviamente permanecer significa continuar o quedarse en algo o en una esfera, ¿verdad? Juan quiere que nos quedemos, ¿verdad? Juan realmente en este primer libro lo que quiere conectar con nosotros es que podamos nosotros quedarnos, permanecer en el Señor, no movernos de ahí, porque cuando lo hacemos, pues tú y yo nos hemos dado cuenta cómo hemos falseado en las acechanzas del enemigo. Sabemos que el diablo vino a robar, vino a matar, vino a buscarte, vino a dañar para que podamos vino a ser tropiezo para que nosotros pues no perdamos de repente la salvación, porque no se pierde, el diablo no la puede quitar, pero sí puede venir a ser un interruptor para que podamos resbalarnos, y ahí es donde viene la desmotivación, o ahí viene el desánimo que otros hermanos le llaman esa conducta, ¿verdad? Donde el hermano ya no quiere ir a la iglesia, no quiere congregarse, ya no quiere saber de la palabra de Dios, de hecho no quiere ni orar en su día a día. Entonces vamos entendiendo que Juan quiere que nos quedemos en esa esfera, que el compañerismo con Cristo sea diario, que podamos continuar con Él aprendiendo. Ahora, ¿por qué tenemos que aprender de Cristo en el discipulado? Bueno, debemos de permanecer, ¿verdad? Porque en Cristo vamos a buscar en Él el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa palabra de Dios que viene a alimentarnos. No sé si te ha pasado que cuando pasan 2 días o 3 días de no leer la palabra, está esa incomodez en nuestro corazón, y el Espíritu Santo, ¿verdad? Trabajando en nuestra vida para que podamos retomar su palabra, que dice que su palabra es lumbrera, ¿verdad? En el camino de cada uno de nosotros. Otro punto, ¿por qué hay que permanecer? Bueno, si no permanecemos, nos alejamos de Dios, ¿verdad? Nos alejamos, y en estas situaciones pues el pecado es donde aprovecha para que seamos tentados a pecar. Otra de las cosas de permanecer, que cuando no lo hacemos constante, pues es muy fácil para que nosotros tengamos tropiezos en nuestro día a día, pero el permanecer nos va a ayudar a buscar hermanos en la fe, hermanos que le podemos decir: hermano, ayúdame a orar porque estoy pasando una situación. Entonces el cuerpo de Cristo es eso, hermanos, una familia de fe, para que podamos crecer en avivamiento espiritual en nuestra vida y podamos fortalecer esa estrechez de intimidad con Jesucristo. El compañerismo, pues Juan lo sigue hablando en primera de Juan capítulo 1 versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis, dice, comunión con nosotros. Entonces el permanecer también es comunión. Cuando nosotros tenemos esa comunidad o esa comunión con nuestro hermano, con Jesucristo, en nuestras oraciones, ¿verdad? Nos damos cuenta que esa comunión, dice más adelante, y en verdad nuestra comunión es con el Padre, dice, y con su Hijo Jesucristo. Entonces estamos conectados en esa Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces el apóstol como tal nos está invitando aquí, ¿verdad? Que tengamos una profunda, total, íntima amistad con Jesucristo, ¿verdad? Que podamos caminar en la fe como discípulos. Nos llama a que seamos luz, y más adelante esto de permanecer nos va a conectar con ser luz, como les decía hace un momento. Dice Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y cuando somos cristianos, sí es cierto que cuando cometemos esas planchas, ¿verdad? Los primeros que nos están juzgando están ahí cerquita diciéndome: hey, no es que eras cristiano, ¿verdad? Pero cuando estamos permaneciendo y esas planchas no son tan continuas, nos damos cuenta que somos luz, y otros nos dicen: wow, yo quiero caminar como lo estás haciendo, yo quiero cambiar como cambiaste tú, yo quiero dejar estos vicios que realmente me están atacando como lo hiciste tú. Pero ¿qué pasó para que nosotros hubiésemos dado esos pasos de fe? Bueno, la permanencia, estar conectados con el Señor día a día, constante, nos va a ayudar a permanecer. Ya siendo salvos, recordemos que tenemos que ir aprendiendo a tener una mejor intimidad con el Señor. Algo más de la luz es que nos manda el Señor, ¿verdad? Dice Hechos 13:47: te he puesto por luz para las naciones, dice, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y esto de luz no solamente es de buena conducta, sino que podamos dar el evangelio. Mateo 28
habla, ¿verdad?, que vayamos y cumplamos la gran comisión, ¿verdad?, llevando el mensaje de salvación, hablándoles a otros de Cristo. Yo sé que te van a decir, y tan fácil es solo creyendo. Tan fácil lo dejó el Señor. Para nosotros es fácil, pero para Cristo en la cruz no fue fácil. Pasó un trago difícil, ¿verdad?, en la cruz. Fue mutilado, fue maltratado. Y gracias a eso, ¿verdad?, Él en la cruz dijo, consumado es. El precio ya lo había pagado Él. Y nosotros en la salvación pues se nos hizo gratuitamente por ese regalo inmerecedor. Porque es inmerecedor, no por obras, dice la palabra. Entonces la verdad nos va a hacer libres. Jesús le decía eso a los judíos, primero que creyeran, a los que estaban ahí. Dice este pasaje que habíamos leído al inicio, Juan 31, que dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿qué nos está faltando como cristianos? O aquel que todavía no es cristiano, porque obviamente hay personas salvas y personas que todavía no han dado este paso de creer y agarrar ese regalo que es gratuito. Así que te invito a que puedas creer en el Señor, que puedas decir, Señor, justifícame porque yo solo no puedo. Y eso es lo que hizo conmigo, con Ever Salinas. Jesús justificó en la cruz mis pecados pasados, presentes y futuros, porque sabía que yo no iba a poder. Inmerecedor pues me dio su regalo. Y aquí dice que es por medio de la fe. Romanos 3, 21 al 25 dice: la justicia es por medio de la fe. Pero ahora, dice el 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que en Él cree. Así que si tú estás en este episodio y no has creído en Cristo Jesús, te invito a que lo hagas, que creas mediante la fe que Él es tu Salvador, y hoy mismo habrá fiesta en los cielos. Dice más adelante, siendo justificado gratuitamente, dice el 24, gratuitamente, por su gracia, dice, mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como apropiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué hermoso versículo donde dice que es gratuitamente. Efesios 2 del 8 al 9 dice que es por gracia. Sos salvo por medio de la fe, por gracia, y esto no es de vosotros, es decir, que no tengo que hacer obras para salvarme. Automáticamente cuando yo creo en Cristo, Él me salva totalmente. Pues es don de Dios, dice, no por obras, para que nadie tenga de qué gloriarse. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él te renovó, Él te hizo nuevo desde que has recibido ese regalo inmerecedor, ese regalo gratuito, como lo hemos leído. Entonces la salvación es por gracia, a través de la fe. La pregunta que alguien se ha hecho, o si te estás haciendo en este momento, o me la han hecho: Ever, ¿es por fe o es por obras? ¿Verdad? Porque es una o la otra. Te quiero decir que la Biblia nos dice que es totalmente por fe. Totalmente por fe. Y no por una mezcla de las dos. No es que es por gracia y no, Ever, es que para ser salvo tenés que creer y también tenés que hacer obras. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no contextualiza eso en su totalidad. Dice que es gratuitamente, y te lo he acabado de leer. Dice que no es por obras para que nadie tenga de qué gloriarse. Pero sí, en Romanos 4, del 4 al 5 dice: ahora bien, cuando alguien trabaja, dice, no se le toma en cuenta el salario como favor, ¿verdad que no? Sino como una deuda. Es decir, cuando yo voy a trabajar, obviamente me van a pagar por el trabajo que hice. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justificó al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. Es decir, que tu fe te salva. Cuando tu fe es en Cristo Jesús, automáticamente te salva. Y aquí dice, sino que el que cree en Él es justificado. O sea, el que cree en Cristo Jesús es justificado. No le pongamos palabras a lo que no existe en la Biblia, mis queridos hermanos. El regalo de salvación es totalmente gratuito. Romanos 11:6 dice así: y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Pablo está diciendo aquí a los romanos: hey, decídanse, o sea, es por gracia porque te lo estoy diciendo.
pero no es que vas a hacer obras para que también tenga que ver con el regalo maravilloso. No es como que yo le voy a decir, Señor, bueno, en la cruz tú muriste mutilado ahí, te golpearon, te bofetaron, te escupieron por darme la salvación, pero yo también voy a aportar con mis obras. De ninguna manera. Por eso Jesucristo dice, la paga la hizo Él. Consumado es, dijo, tetelestai, la deuda ha sido pagada. Así que 1 de Juan 5:1 dice que vivamos en la fe, y vivir en la fe también es permanecer en la fe. Todo el que cree en Jesucristo, mire cómo dice el versículo de 1 de Juan, versículo 5, el 1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Y aquí hay una gran vital pregunta que te la quiero volver a hacer. ¿Crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador? Como tu Salvador, como tu Señor, como dice el versículo. ¿Crees que Él es el que te regala vida eterna? Si es así, pues va a haber un cambio de mente. Y como dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo porque un pecador se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El arrepentimiento, mis queridos, es cambio de mente. Arrepentimiento es decir, antes miraba así, pero hoy con Cristo miro de esta forma clara, y esa forma la encontramos en su palabra. Sigamos permaneciendo en el Señor, que este podcast haya sido de ayuda en lo bíblico, y si hay alguna pregunta me encantaría que ahí en la cajita de comentarios pudieras hacerme las preguntas para yo saber de qué poder hablar en un segundo o un siguiente episodio. Pero sí quiero dejar esto, ¿verdad? Como un tema que no vaya a ser conflicto en tu vida diaria, que podamos entender que hay una gran distinción en creer y permanecer, y lo decíamos que creer es la condición para cualquiera que quiera ser salvo eternamente, pero permanecer es la condición para cualquiera que quiera ser discípulo. Así que si has recibido a Jesucristo, si has tenido ese agrado de creer en Él y de poder ser salvo hoy mismo, empieza a permanecer en Él para que sigamos avanzando en este camino de la fe. Que el Señor te bendiga.